Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión. Ok, ya estamos grabando. Buenas noches a todos. Y bien, voy a iniciar la sesión compartiéndoles algunos ejemplos de, de WS, de organigramas, para que ustedes tengan en cuenta en sus próximos entregables. Y sobre todo, recordando un poquito el tema de WS, del cual estábamos hablando en la última sesión, ¿no? Voy a abrir mis PPTs un segundo. En la semana anterior conversábamos acerca del WS, su importancia del WS en la gestión de proyectos, ¿no? Y mencionábamos que el WS es una descomposición del proyecto en partes más pequeñas y que uno puede ver en esa WS todo lo que se tiene que hacer, todo el trabajo que uno tiene que elaborar para entregar el producto final al cliente, producto o servicio, lo que se haga, ¿no? En este caso, el WS también es una herramienta muy útil que les permite listar las actividades que va a tener el proyecto, les puede servir también para estimar sus recursos, estimar y controlar el presupuesto, gestionar los riesgos, etc. Pues es una herramienta bastante útil cuando se aplica bien, ¿no? Cuando se usa de verdad. Si ustedes tienen su WS solo de adorno, pues no les va a servir, ¿no? Pero si sí siguen las buenas prácticas en gestión de proyectos, sí les puede servir y les puede ser de mucha utilidad para gestionar el proyecto durante el desarrollo de todas las etapas. Entonces, ahí está el WS. Habíamos visto también algo importante, que el WS no te da la duración del proyecto, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Solo con el WS no puedo estimar la duración del proyecto. Necesito la secuencia de actividades, ¿no? Tal como lo respondió una compañera de ustedes. Necesito secuenciar las actividades, necesito tener esa secuencia lógica para poder saber cuánto es la duración de cada paquete de trabajo y de todo el proyecto. Entonces, eso también era algo que habíamos analizado en la clase anterior. Y bueno, el WS les puede salir bastante grande, pero también les puede salir bastante pequeño, dependiendo del tipo de proyecto que sea. Les pongo un ejemplo. Este es un hospital de distrito de Villarrica, provincia de Oxapampa. Y este WS ha sido dividido en varios paquetes, ¿no? El primero de ellos tenemos acá gestión del proyecto. El WS de ustedes también debe tener ese paquete obligatoriamente, porque acuérdense que ustedes deben presentar en el WS tanto el alcance del proyecto como el alcance del producto. Entonces, cuando ustedes presenten gestión del proyecto, ahí están presentando el alcance del proyecto. Cuál es todo el trabajo que tienen que realizar para desarrollar ese producto, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, el proceso de inicio. Tenemos que hacer el acta de constitución, planificar, ¿no? Hacer el análisis de interesados, clasificar a los interesados, identificar los principales riesgos, entre otras cosas, ¿no? Tenemos que listar correctamente.
Este WS que les estoy presentando no quiere decir que esté perfectamente hecho, ¿no? Simplemente les estoy presentando para conversar qué es lo que debe tener el WS. Después está el proceso de planificación, que es donde se va haciendo todos los planes, gestionando cómo voy a gestionar el alcance, cómo gestiono el cronograma, el presupuesto y todos los elementos que tiene un proyecto, ¿no? Y también está el proceso de ejecución, que es donde ya se ejecuta el trabajo, donde cada persona ya conoce cuál es su responsabilidad, cuál es su rol, cuál es su desempeño dentro del proyecto. Está también el proceso de seguimiento y control, ¿no? Que controlar, además de estos que están acá listados, acá falta, por ejemplo, el presupuesto, falta el cronograma, ¿no? Que son importantes. También hay que hacer el seguimiento y control del alcance, ¿no? Falta el alcance. Y el proceso de cierre. El proceso de cierre donde liquidamos, donde archivamos las lecciones aprendidas, ¿no? Donde el cliente nos da la conformidad del producto. Y esa es la parte del alcance del proyecto. Pero también está, por otro lado, el alcance del producto. Y como alcance del producto, ustedes podrían tener diseño, si es que su proyecto involucra el diseño, es decir, si es diseño y construcción, entonces yo tendré que elaborar un expediente técnico, tal vez, ¿no? Si es que les corresponde, ¿no? Los estudios previos, elaborar todo lo que es la ingeniería, los cálculos, memorias descriptivas, planos, etcétera, modelos, tal vez los modelos BIM, ¿no? Todo lo que se tenga que hacer en la parte de diseño. Después también habrá una parte de ejecución de obra, donde empezaremos con las obras preliminares, campamentos, casetas de guardanía, almacenes, movilización de equipos, de personal, etcétera, los primeros trazos, ¿no? Que corresponden a las obras preliminares. También estarán las estructuras, y acá tengan en cuenta algo muy importante. Aquí, en este ejemplo que les voy a pasar, hay muchos errores. Yo les dije, no dividir el WS a nivel de actividades, ¿no? Entonces, no hay que considerar actividades. Por ejemplo, ¿dónde veo actividades acá? Encofrado, fierro, concreto. Esto no debe aparecer. Lo pueden dejar hasta columnas. Hasta ahí sí. Pero que no aparezca encofrado, fierro, concreto. No debe aparecer eso, ¿no? Y acá, en este WS que les estoy poniendo de ejemplo, lo encontramos varias veces, ¿no? Entonces, que no aparezca eso. Lo estoy poniendo de ejemplo justamente porque quiero resaltar lo que no deben poner. Después hay una etapa de acabados, ¿no? Acabados secos, acabados húmedos. También hay instalaciones sanitarias, mecánicas, eléctricas. Y de repente habrá también una parte de equipamiento electromecánico, ¿no? Como este es un hospital, tendrá de repente su parte de ingeniería, la parte de adquisición de equipos, instalaciones, montaje y las pruebas de puesta en marcha, ¿no? También habrá eso. Entonces, esto es un ejemplo de WS. Ustedes pueden tomar cualquier software para empezar a elaborar su WS. Se los voy a pasar, lógicamente, este WS para que ustedes lo tengan y pueda servirles de ejemplo, ¿no? Este WS de aquí. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por acá? Acá tengo otras cosas. Tengo un organigrama de empresa. Este organigrama, por ejemplo, está... No lo muestro porque está bien, repito, sino porque tiene... eh, de repente, no sé si llamarle errores o falta desarrollarlo, ¿no? Les pongo ejemplo para que ustedes lo hagan mejor. Entonces, este es un organigrama de una empresa, ¿no? Donde está el gerente general, tenemos a un gerente de construcción por acá, un gerente de operaciones,
un gerente de calidad y medio ambiente, gerente de recursos humanos, ustedes traten de hacerlo mejor. Pueden buscar información en la página web de las empresas constructoras grandes y de ahí más o menos ir tomando como ejemplo cómo están organizadas esas empresas para que ustedes planteen su organización. ¿Okay? Les doy una idea que pueden sacar de ahí. Y un organigrama de proyecto también, ¿no? Un organigrama de proyecto donde ya figura el gerente de construcción, project manager, algún ingeniero residente por ahí, el área de control de proyectos, la gestión de calidad, oficina técnica, producción, equipos, administración, etcétera, ¿no? Además de la jefatura de seguridad, la jefatura de medio ambiente, que también son necesarios, ¿no? Dentro de todo el desarrollo, digamos, del proyecto. Cada especialidad va a ir cambiando de acuerdo al proyecto que ustedes tengan, ¿no? Ustedes tendrán de repente un ingeniero experto en pavimentos, ¿no? Si es que su obra es de una carretera, ¿no? Si su proyecto es de un edificio, no van a tener un ingeniero de pavimentos, de repente tienen un ingeniero de estructuras. Y de repente en su proyecto de carretera sí hay un ingeniero de estructuras porque hay un puente, ¿no? Y de repente el ingeniero de estructuras tiene participación para la construcción de ese puente, de repente, ¿no? Entonces, así más o menos tienen que ir construyendo ustedes sus organigramas, ¿ok? Eso se los voy a pasar de ejemplo, como les menciono, no es que estén bien los ejemplos, pero sí les va a servir para que ustedes vean qué errores hay en estos documentos y ustedes lo hagan mejor. ¿Ok? ¿Listos? Entonces vamos a continuar con nuestros temas. Vamos a continuar con los temas de hoy. Bueno, acá. Bueno, esto ya lo hemos hecho con otra diapositiva, en realidad, el tema de alcance. Crear un WS, eso ya lo hemos hecho. Vamos a pasar al tema de la gestión del cronograma. Cualquier pregunta, ya saben que pueden hacerla en cualquier momento, prendiendo el micro o a través del chat, ¿no? Igual yo puedo escuchar la campanita y los leo, ¿no? A ver cuál es su duda, cuál es su consulta, conforme vayamos avanzando en los temas. Bien, la gestión del cronograma es muy importante, ¿no? Es muy importante. Acuérdense que cuando empezamos un proyecto, firmamos un contrato, siempre hay un plazo de ejecución. Para toda actividad que hagamos, siempre hay un plazo, ¿no? Un cliente siempre nos va a imponer los días que tenemos que ejecutar, ¿no? Los días que tenemos que lograr cumplir para entregar el producto, o de repente si es un servicio, ¿no? Siempre va a haber un tiempo, siempre va a haber un tiempo dado por una de las partes. Y nos toca gestionar ese cronograma, ¿no? Nos toca llevar muy bien las actividades, irlas controlando para que se logre el objetivo, que es terminar en el plazo que el cliente nos está dando, ¿no? Ese es el objetivo de todo proyecto. Hay varios procesos dentro de la gestión del cronograma. Uno de ellos es el planificar la gestión del cronograma. Dentro del proceso de gestionar el cronograma, dentro de la planificación, también está el decir cómo voy a ejecutar el cronograma,
sea, cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a controlar. Es más, estará a decir quién va a controlar el cronograma, cuántas personas van a controlar el cronograma, cómo voy a controlar el cronograma, qué herramientas informáticas usaré para el control del cronograma, con qué frecuencia, cómo voy a reportar los avances, cómo voy a reportar a los clientes, de qué forma, virtual, física, a qué clientes, ¿no? De repente son varios involucrados y que hay que darles información. Entonces hay que considerar todo eso, ¿no? Y todo eso está en el plan. Después de ello, lógicamente que el proceso de gestión del cronograma también tiene una parte importante que es la de definir las actividades. Acuérdense que en el proceso anterior vimos la gestión del alcance. En la gestión del alcance hicimos el WS. Y el WS era la descomposición del proyecto en partes más pequeñas. Esas partes más pequeñas no eran actividades, eran paquetes de trabajo. Y esos paquetes de trabajo representaban cierto producto, cierto entregable que, pongámonos en el caso de la obra, el contratista va entregando al cliente, ¿no? Entonces, a partir de esos paquetes de trabajo, uno puede ayudarse para sacar las actividades, para definir cuáles son las actividades. Entonces, los expertos que siempre están en un proyecto, los expertos o especialistas, son los que van a ayudar al resto del equipo a definir cuáles son las actividades. También nos podremos ayudar a definir actividades con eh, estimaciones análogas, por ejemplo, ¿no? Comparando con otros proyectos similares que haya desarrollado la compañía o que tal vez estén en documentación como revistas, como tesis, como estudios de expedientes técnicos pasados, de otros proyectos, de otros contratistas que hayan desarrollado antes, no necesariamente de la empresa, ¿no? Entonces podemos sacar las actividades de muchas maneras nos podemos ayudar. En el caso de ustedes, las cosas son más sencillas para el trabajo porque ustedes están partiendo de un cronograma ya realizado. Ustedes ya tienen una relación de actividades, ¿no? Pero es importante que conozcan que cuando uno nace con un proyecto desde cero, no tienes ninguna actividad en tu cronograma. Pónganse que van a construir un colegio, ¿no? En la Sierra de Lima. ¿De dónde sacan las actividades? ¿No? Si no hay nada. Entonces ustedes tendrán un WS de la descomposición de su proyecto y empezarán a estimar cuáles son las actividades, ¿no? ¿Cuáles son las actividades? Movimiento de tierras, es un paquete de trabajo, pero ¿qué hay que hacer? Excavación, demoliciones, ¿no? Botar el material, después nivelar, ¿no? Sacarán las actividades de acuerdo a lo que definen, ¿no? Iremos definiendo cuáles son. De repente estimaremos 100 actividades, 500 actividades, 1000 actividades, 2000, 3000, dependiendo del tamaño del proyecto. Después que han hecho ese trabajo de definir cuáles son las actividades, está el proceso de secuenciar las actividades. Hay que secuenciarlas, hay que encontrar cuál es la relación lógica entre ellas, ¿no? Cómo se amarran. Un ejemplo que les doy es el vaciado del concreto. ¿Qué necesitan antes de vaciar el concreto? El molde, ¿no? El molde que le llamamos encofrado. Si no hay encofrado, pues el concreto ¿dónde cae? ¿No? Entonces son actividades que se amarran en forma lógica. No podría vaciar el concreto si es que no está el encofrado, ¿no?
Entonces necesito encofrar y después viene el concreto. Entonces, ese proceso de secuenciar actividades también hay que hacerlo, también hay que trabajarlo. Es muy importante. Entonces, ¿quiénes hacen la secuencia lógica? Gente que tiene la experiencia de cómo se construye, ¿no? Imagínense que encargue hacer un cronograma a gente que nunca ha hecho ninguna obra, ¿no? Que nunca ha participado en ningún proyecto. Entonces no va a saber cómo construir, no va a saber cómo secuenciar las actividades, ¿no? Por eso es importante que en el proceso de planificación, en el proceso de gestionar de secuenciar las actividades, también participe gente que ya haya construido, ¿no? Que sepa cómo se hacen las cosas. Luego está el proceso de estimar los recursos, es decir, qué cantidad de personas, qué cantidad de equipos, qué cantidad de materiales va a necesitar cada actividad para que se pueda ejecutar sin problemas. La cantidad de recursos va a depender de las estimaciones que hagamos, ¿no? Y acuérdense que siempre hay un óptimo número de recursos. Tampoco es que mientras más recursos ponga, más rápido haga el trabajo, porque esos recursos se pueden terminar estorbando, ¿no? Entonces hay una cantidad óptima de recursos. También es importante conocer que en la actualidad contamos pues con mucha información de proyectos pasados que tienen similares actividades y de los que se han extraído los ratios o lo que llamamos también los rendimientos, ¿no? Podemos buscar ahora revistas donde encontramos rendimientos que se obtienen de varias obras, ¿no? En base a mediciones que se han tomado de diversas obras y ya tenemos ahí los ratios, ¿no? Y podemos tomarlos en cuenta también. Entonces, lo que ustedes van a hacer es muy sencillo. De sus 100 actividades o 200 o 300 actividades que tenga su cronograma, solamente para el caso del curso, les voy a pedir que ustedes estimen los recursos de 10 actividades. No más, ¿ya? Solo mínimo 10 actividades para que ustedes estimen los recursos. No les estoy pidiendo que su cronograma tenga 10 actividades, sino que solamente a 10 actividades le vamos a estimar los recursos, no a todas. Y va a ser 10 actividades que ustedes escojan. Ustedes van a escoger cuáles son las actividades a las que les van a asignar los recursos. Bien, pasando al otro proceso, está la estimación de la duración de las actividades. Una vez que tenemos los recursos, puedo calcular cuál es la duración, ¿no? Si yo voy a pintar un muro, no me voy a demorar igual si pinto con una persona o con dos personas, ¿no? No me voy a demorar igual. De repente si pongo 100 personas a pintar el mismo muro, de repente es demasiada gente, ¿no? Y más se terminan estorbando y no pinto nada. Entonces la duración de las actividades también depende de la cantidad de trabajo, de la cantidad, de la capacidad de los recursos, ¿no? Que tenga. Va a depender mucho de eso. Entonces así podré calcular la duración también, ¿no? En base a eso. Después está el proceso de desarrollar el cronograma, ¿no? El proceso de desarrollar el cronograma ya es cuando tengo resuelto todo lo de atrás. O sea, tengo mis duraciones, tengo mis recursos que voy a usar, tengo la secuencia de actividades y tengo las actividades, ¿no? Cuando tengo todo, ya puedo armar el cronograma. Y es más, cuando desarrolle el cronograma, podré considerar las restricciones que necesita
añadirse al cronograma. Puedo emplear diversos software hoy en el mercado para construir ese cronograma, ¿no? Puedo hacerlo en formas gráficas, puedo hacerlo en formas dinámicas o simplemente en hojas Gantt, ¿no? Como ustedes seguramente lo han visto. Y otro de los procesos que tiene también la gestión del cronograma es el controlar el cronograma, ¿no? Empezamos el proyecto con una línea base que en teoría tiene que cumplirse, que señala un plazo que debe cumplirse de acuerdo al contrato firmado, pero que durante el desarrollo del proyecto siempre hay esos imprevistos, esas demoras, por ya sea atribuibles al contratista o a la entidad, pero que van a hacer que esa línea base se mueva, ¿no? Y tengamos esas desviaciones. Siempre va a pasar, ¿no? Es común ver en los proyectos esos efectos que tienen las variaciones sobre los cronogramas, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esos cambios, por eso uno va controlando los cronogramas para también plantear acciones correctivas y tratar de alinearnos nuevamente a nuestra meta para poder cumplir con el cliente. Sin embargo, muchas veces eso no es posible, ¿no? Sin embargo, a veces hay incumplimientos por parte de alguna de las partes y no se llega a cumplir con lo que se había planeado. También sucede eso, ¿no? Hay que ser realistas. Entonces, esos son los procesos que se manejan en la gestión del cronograma, que hay que seguir, hay que tener en cuenta. Para desarrollar el cronograma, eh, podemos emplear diversas herramientas y técnicas que nosotros vamos a considerar. Para nuestro caso, vamos a hacer el método de la ruta crítica. Ustedes van a mostrar una ruta crítica. El método de la ruta crítica consiste en determinar cuáles son las actividades críticas de su cronograma. Y esa ruta crítica nos dará la duración más larga, la duración mayor del cronograma, ¿no? El método de la cadena crítica no se concentra en tareas críticas, se concentra en recursos críticos. Lo vamos a ver en forma teórica, no práctica. En cambio, el método de la ruta crítica sí, lo vamos a ver en forma práctica. Es más, ustedes van a elaborar el cronograma empleando el primavera. Si ustedes han conseguido un proyecto y tienen un cronograma en PDF o en MC Project, lo vamos a tener que pasar al primavera, ¿no? Entonces vamos a hacer el cronograma y tiene que mostrarse ahí su ruta crítica y tendrán que decir cuál es la duración. ¿Ok? Eso con respecto a lo que vamos a hablar. Y bueno, el tema de controlar el cronograma ya se los mencioné. ¿Qué cosa es? Y antes de entrar a esta fórmula, que es la fórmula PER, para calcular las duraciones, eh, considerando algunos riesgos, voy a abrir una diapositiva para complementar la información que estoy mencionando, ¿no? Vamos a ver esto. Este es el WS que ustedes tienen, ¿no? Ese es el WS, por ejemplo, de una casa de campo. ¿Qué dice esta casa de campo? Ah, bueno, que tengo mi eh, alcance del proyecto, ¿no? Acá está. Y también tengo mi alcance del producto, que sería todo esto.
Ustedes deben tener igual, ¿no? Por un lado debe verse el alcance del proyecto, todo el trabajo que necesitan hacer para desarrollar el producto. ¿Ok? Entonces acá en esta casa de campo yo tengo, por ejemplo, el paquete de trabajo cimentación. ¿Ok? Está ese paquete de trabajo cimentación. A partir de ese WS que tengo, yo puedo aprovecharlo para sacar cuáles son las actividades que necesita ese paquete de trabajo. ¿Cuáles son? Entonces tengo que excavar para hacer la cimentación, ¿no? Lógicamente que antes de repente hay un trazo, un replanteo con la topografía. Tendré que colocar el solado, ¿no? Que colocar el cimiento, ¿no? De repente hay que colocar acero, si es que hay que colocar acero, colocar el encofrado, colocar el concreto y finalmente termino rellenando, ¿no? Y esas son las actividades. Entonces, estas actividades salieron a partir del paquete de trabajo cimentación. Entonces, en su WS no deben aparecer estas actividades, ¿ya? Que yo las tengo listadas acá. Estas serían las actividades que las saqué a partir del WS. O sea, el WS me ayudó a sacar estas actividades, ¿no? Para eso me sirvió. ¿Ok? Entonces, el WS es muy importante para definir actividades. Le sirve mucho al experto, le sirve mucho al ingeniero que está planificando la obra. Ayuda mucho, ¿no? Ayuda a que no te olvides de ninguna actividad, ¿no? Si ustedes han definido muy bien el alcance del proyecto y lo tienen ahí en el WS, no se han olvidado de ningún pedacito, el proyecto va a estar completo. No se van a olvidar de ninguna actividad porque el proyecto está ahí completo. Esa es la ventaja cuando se tiene un WS, cuando se sigue, cuando se trabaja con el WS. Entonces, cada actividad que ustedes vayan definiendo, será importante que la identifiquen, ¿no? Que describan de qué se trata, que señalen cuál es su predecesora, sucesora. Eso es darle una relación lógica, considerar si tiene adelantos o atrasos, qué tipo de recursos necesita, qué fechas de inicio y fin eh, es necesario asignarle y de repente considerar también si tiene riesgos o no tiene riesgos, cuáles son sus restricciones, etcétera. Entonces, eso es importante que se defina para cada actividad. Y normalmente un proyecto que maneja buenas prácticas de gestión de proyectos tiene pues esa definición de las actividades, ¿no? O sea, hay que colocar cuáles son sus atributos. No podríamos dejarlas así simplemente actividades vacías, sino importante conocer cuáles son sus atributos de esas actividades, al menos de las actividades que son más importantes, al menos. Si es que tenemos pues muchas actividades, al menos conocer los atributos de esas actividades más importantes, ¿no? Y tenerlos en registro, ¿ok? Y tenerlos en registro para una mejor gestión del proyecto, para un mejor desempeño, para un mejor control y lógicamente para obtener buenos resultados, ¿no? Finalmente buscamos siempre eso, cerrar con buenos resultados. Hay un término que puede ser escuchado por ustedes en alguna oportunidad
Yo la verdad no lo he escuchado mucho expresarlo con este término, el hidden word, ¿no? Y se usa para describir aquellas actividades que no están definidas en, por ejemplo, en su listado de actividades o en el cronograma mismo. No las van a ver, pero que son necesarias para completar el proyecto. Regresando al ejemplo del encofrado y el vaciado de concreto. Previo al vaciado del concreto hay una actividad que es el chequeo, ¿no? Viene el topógrafo, chequea que todo esté nivelado, que todo esté en su sitio, ¿no? Que las medidas sean correctas antes de iniciar el vacío. Esa actividad de medición, de comprobación, que todo esté nivelado, no la encuentran ustedes en un cronograma, pero se hace, ¿no? Esa es una actividad, un hidden work. También podríamos poner de ejemplo las muestras que se toman al concreto. Cuando vamos vaciando concreto, tomamos muestras para después ensayarlas y saber la resistencia del concreto. Esas actividades de toma de muestras tampoco están en el cronograma, pero se realizan, ¿no? De repente viene un ingeniero y empieza a dar indicaciones, coordinando con el capataz, con los obreros, tampoco está en el cronograma que el ingeniero tiene que venir a dar indicaciones, pero se hace. Entonces son hidden work, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta que existen esas actividades, ¿no? Que son complementarias al desarrollo de las actividades de transformación, las actividades que transforman los recursos en un producto, pues un entregable. Y hay que tener en cuenta. Después está lo que son los hitos, que ya habíamos conversado algo. Los hitos que son eventos importantes en el proyecto. Los eventos más importantes en el proyecto hay que señalarlos como hitos. Normalmente los hitos no tienen duración. En un cronograma se les coloca duración cero, es un punto, ¿no? Se va a dar en un día específico. Y normalmente los hitos están relacionados con penalidades, con multas, ¿no? Así están señalados en el contrato. Ejemplos: fin de la ingeniería civil, inicio de construcción, entrega de terreno, entrega del frente A, etc. Por ejemplo, yo podría decir que este es un hito, fin de la ingeniería civil, en tal fecha, y si el contratista no acaba en esta fecha, ya hay una penalidad de 2% del monto contractual. Normalmente los clientes usan los hitos para definir los cumplimientos y penalizar y multar en caso de, eh, en caso de que el contratista no cumpla, ¿no? Con los hitos en las fechas que se señalan. Entonces, esos son los hitos. El cronograma de hitos sirve mucho para, por ejemplo, la alta gerencia, que desea ver el cronograma y que no desea ver un cronograma de 5.000 actividades, sino que le serviría mucho ver un cronograma de puros hitos y con eso ir gestionando si se está cumpliendo o no con el objetivo del proyecto, ¿no? Se puede ver eso fácilmente con el cronograma de hitos. Y bien, entonces, como ya hemos visto esto que quería complementarles, voy a regresar a mi diapositiva y voy a regresar a mi fórmula PER. Entonces, estamos hablando de las actividades, ¿no? En este ejemplo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar cómo estimar una duración, ¿no? Cómo estimar una duración de una actividad X. Supongamos que ustedes van a construir una cimentación de una casa en el Callao, que está muy cerca al mar,
Y de pronto se dan con la sorpresa de que hay nivel freático a 1 metro, ¿no? A 1 metro de excavación ya está el nivel freático ahí. Entonces usted consulta a sus proyectos anteriores y se da con la sorpresa de que en esos proyectos de repente la duración más probable ha estado alrededor de 45 días, ¿no? Entonces yo digo, aquí mi duración más probable, voy a ponerlo con color rojo, mi duración más probable es 45 días. ¿De qué trata la técnica PER? Trata de que a partir de un valor más probable uno pueda determinar un valor pesimista y un valor optimista y con esos tres datos obtener una duración prevista de la actividad. ¿Ya? Esta va a ser la duración PER. Entonces yo tengo que mi duración más probable son 45 días. Entonces consulto con los expertos, converso con los expertos sobre los riesgos y de repente conversando con los expertos, uno de ellos me dice, no creo que dures 45 días porque este terreno es más complicado de lo que parece, además de limos y arcillas, además de la alta concentración de agua que hay roturas de tuberías que te complicarían, etcétera, etcétera, por lo que la duración de esta actividad podría estar en 55 días. ¿Ok? Es lo que dice el experto. Y de repente el mismo experto con otros especialistas en la materia me dicen, pero si no encontraras nada de eso, de la rotura del agua, podría ser que la construcción de la cimentación solo te tome 35 días. ¿Ok? Y con estos datos, ustedes, como saben, PER, dicen, bueno, ¿y ahora qué considero en mi cronograma? 45, 55, 35. Bueno, por eso está la técnica PER, ¿no? El análisis PER me permitirá calcular una duración prevista. Entonces, con estas duraciones de aquí y esta fórmula, voy a calcular la duración PER. Entonces, mi duración PER va a ser igual a pesimista, que es 55, más 4 veces la más probable, que es 45, más la optimista, 35, y todo dividido entre 6. ¿Ok? Y eso, curiosamente, es que he estado 10, 10, 10, se diferencian en 10. Voy a ponerle acá 40, ¿ya? Para que no salga igual. Un segundo. Si no, se van a confundir. Voy a ponerle acá 40. Entonces, con 40, el valor sale redondeando 42. ¿Ok? 42. Esa sería la duración PER. Entonces ya está. Y esta duración la considero en mi cronograma. Viene el gerente y me dice, oye, ¿qué duración le has puesto a las cimentaciones? Le digo 42 días. Y me dice, quiero que me des un rango de duración porque no me convence ese número. Quiero que me des un valor máximo y un valor mínimo. Como me pidió ese valor máximo y mínimo, yo no le puedo decir pesimista 55 y optimista 35. Tengo que demostrar con algunas fórmulas, con algunas variables, con algunas fórmulas de estadística, cuánto sería ese valor máximo y mínimo. Entonces, en base al PER y tomando en cuenta a una distribución normal estándar, recuerdo que tengo estos valores, ¿no? De estadística, ustedes recordarán que cuando la media se mueve entre la media más
una desviación estándar y menos una desviación estándar, hay una probabilidad de 68% de encontrarse en todo ese espacio los valores, ¿no? Y si digo que necesito una probabilidad de 95%, entonces diré que los datos se mueven entre la media más menos dos desviaciones estándar. Todo este rango de acá. Y si digo necesito que la probabilidad sea 99%, ¿no? Entonces tendré que considerar todos estos datos que se mueven en este rango, que sería la media más menos 3 desviaciones estándar. Ese sería el valor. Entonces, suponiendo que en este caso viene el gerente y me dice, consígueme el rango con un 95% de probabilidad. Pues yo ya tengo la duración PER, que esta sería mi valor medio. Esta sería mi M, ¿no? El valor central que está acá. Este M de acá. Me faltaría conseguir el sigma, ¿no? ¿Cuánto es el sigma? Y el sigma es este valor que está acá. Con estos datos, ¿cuánto sale el sigma? Entonces tendré que calcular primero cuánto sale el sigma. El sigma es pesimista menos optimista entre 6. Tengo el pesimista, tengo el optimista, lo divido entre 6 y asunto arreglado. 55 menos 35 dividido entre 6 me da 3.33. 3.33. Y ya está. Ya tengo el sigma. Entonces diré por acá que el rango, voy a escribir por acá rango, al 95% va a estar entre estos valores. Mínimo, mínimo, que sería 42, menos 2 veces la desviación estándar. ¿Qué es esto? 3.33. ¿Y eso cuánto me da? A ver, opero. 42 menos 2 por 3.33 me da 35. Lo voy a redondear, ¿ya? Me da 35. Y el valor máximo sería igual a 42 más 2 veces la desviación estándar, 3.33, y eso me da, vamos a ver, 49, redondeando, ¿ya? Entonces, ya podré responder al gerente que me hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rango? Al 95% de probabilidad. Entonces yo le diría que es muy probable que la duración de esta actividad de cimentación esté entre 35 y 49 días, ¿no? Con 95% de probabilidad. Esa sería la respuesta, ¿ya? En base a lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es un análisis estático, ¿ok? Es un análisis estático de estos valores, ¿no? En base a las variables que hemos considerado, en base a los riesgos que se han considerado de encontrar problemas, ¿no? Es que hemos determinado este rango. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, analizar sus actividades, ir analizando sus actividades y ir encontrando duraciones pesimistas y duraciones optimistas. ¿Cómo lo van a calcular? Bueno, en base a, unos porcentajes que yo les voy a ir recomendando, ¿no? Conforme vayamos avanzando en las revisiones de los jueves. Listo.
Entonces, ya saben cómo funciona esto, ¿no? Cuando nos piden, calcule el rango de su proyecto, de duración de su proyecto con 99% de probabilidad, ya saben que estará entre la duración media más menos 3 desviaciones estándar. ¿Ok? Es bastante sencillo, eso no hay por qué complicarse ahí. Entonces vamos a pasar a un ejemplo de cálculo. Vamos a pasar a algunos ejemplos para comprender mejor lo que queremos decir aquí. Bien, tenemos esto. Tenemos este ejercicio y en este ejercicio nos dicen complete la tabla usando las fórmulas, ¿no? Las fórmulas PER, estas fórmulas. Complete la tabla usando las fórmulas PER. Todas las estimaciones están en horas, estas duraciones están en horas. Se recomienda calcular con 3 espacios decimales y redondear al segundo decimal. Yo voy a desarrollar acá este ejercicio. Ejercicio 1. Entonces voy a construir acá esta tabla. Actividad. Tengo P. Tengo M. Más probable. Tengo la optimista. Tengo la duración PER. Tengo la desviación estándar. Tengo la variación o la varianza. Y tengo el rango de estimación. Pero acá no me dicen cuál es el rango de estimación. Así que yo voy a considerar al 99%. ¿Ok? Voy a arreglar esto un poquito. Voy a arreglarlo de esta manera. Vamos a agrandarlo acá. Acá también. Acá también. Y listo. Esto lo coloreamos. Y acá empezamos, ¿no? Tenemos a la actividad por acá. De esta manera. Tenemos a B, a C, a D. Listo, voy a copiar estos valores acá. 89, 48, 42. Acá también 27. 60, 44, 37. Por acá arriba 14, 41, 39, 29. Y ahora tengo que obtener la duración PER. Ya saben que la duración PER la obtenemos con la fórmula que está acá, ¿no? Pesimista más 4 veces más probable, más optimista, todo ello dividido entre 6. Pues eso mismo lo escribo acá. Más, mi fórmula será pesimista 4 veces, la más probable, más la optimista, dividida entre 6. Ahí está. Le voy a dar solo 3 decimales. Y como ustedes ya saben que en el Excel las cosas son más fáciles, jalamos esto hasta abajo. Ya saben, ya tengo las duraciones PER de estas actividades. Ahora la desviación estándar de cada actividad. ¿Cómo es la desviación estándar de cada actividad? En la fórmula, desviación estándar es pesimista menos optimista, todo ello dividido entre 6. Pues acá también hago mi fórmula, pesimista menos el optimista entre 6. Y me da el valor de 5.5. Jalo esto hasta abajo, ya lo tengo. Ponemos 3 decimales.
Y la varianza nos dicen que es P menos O entre 6 elevado al cuadrado. O sea, es la desviación estándar elevado al cuadrado, ¿no? La misma fórmula elevado al cuadrado. Esa es la varianza. Entonces, como sé que es esto elevado al cuadrado, haré la fórmula de elevado al cuadrado. Tengo ahí el primer valor, arrastro y ya tengo los segundos valores para todas las actividades. Voy a agrandar esto así. Ahí. Y acá nos hemos puesto un rango de estimación al 99%, porque acá no nos dicen con qué probabilidad calcular. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá un valor mínimo y un valor máximo. Faltaba ese dato. Esto lo ponemos así. Y esto así. Y ya está. Entonces, considerando al 99%, la duración debe estar, según el gráfico, entre un mínimo de la media menos 3 desviaciones estándar y un máximo entre la media más 3 desviaciones estándar. Entonces, eso lo tengo que calcular acá. Mínimo sería la media. Esta es la media, la duración PER es la media, menos 3 veces la desviación estándar, que es esta. Ahí está. Y el valor máximo sería la media más 3 veces la desviación estándar. Y ya está ahí. Vamos a poner con 3 decimales y lo jalamos hasta abajo. Ahí está. Ya está, cumplí con llenar todo este cuadro. Ya está listo el cuadro, ¿no? Tal como está pidiendo aquí. Listo, he terminado. Voy a grabar este ejercicio para después pasárselos a ustedes. Ejercicios, ustedes son de la sección CX84. CX84. X84. Ahí está. Listo. Ya está. Listo. Entonces ya acabamos el primer cuadro, ¿no? De lo que nos pedía. Seguimos. Seguimos acá. ¿Qué más nos dicen? Aquí en el ejemplo. En este ejemplo también nos piden, asumiendo que las actividades listadas en el ejercicio anterior componen la ruta crítica del proyecto, nos preguntan cuánto tiempo tomará el proyecto. ¿Okay? Entonces vamos a resolver. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a responder esta segunda pregunta. Asumiendo que las actividades listadas en el ejercicio anterior componen la ruta crítica del proyecto, ¿cuánto tiempo tomará el proyecto? Les adelanto un poco lo de la ruta crítica. Las actividades que están en ruta crítica tienen holgura cero, ¿no? Entonces, como nos dicen que estas están en ruta crítica, vamos a suponer están así, ¿no? Por ejemplo, que acá viene la actividad A, acá viene la B, acá viene la C, terminamos con la D. Entonces, todas estas actividades nos dice el problema que son parte de la ruta crítica. Entonces, nos están pidiendo encontrar la duración del proyecto.
Si ustedes leen bien, no nos dicen qué técnica emplear para calcular la duración del proyecto. ¿Qué será? Encontrar pues la duración de toda esta barra, ¿no? Hay que encontrar cuál es la duración. Para encontrar la duración tendré que sumar la duración de A, la duración de B, la duración de C, más la duración de D. De esa manera podré calcular la duración del proyecto. Como no me dicen qué técnica usar, yo puedo usar cualquiera, ¿no? Entonces, primer caso, eh, voy a decir, en este primer caso, voy a decir que considero las duraciones más probables. Si yo considero las duraciones más probables, A más B más C más D, ¿cuánto me da? Sería la suma de las duraciones más probables, ¿no? A más B más C más D sería la suma de todo esto. ¿Cuánto me da? 168. Ya, esa es la duración de todo el proyecto si es que considero las duraciones más probables. Segundo caso. El segundo caso será si considero las duraciones PER, del análisis PER que hice. En este caso, si sumo A más B más C más D, ¿qué me da? Voy a sumar. En este caso tendré que considerar las duraciones PER, que son de esta columna de acá. Y me da 170.16. Lo voy a redondear para que esté igual que el anterior. Así. Entonces, tengo dos valores que son distintos. Son cercanos, pero son distintos. Uno me da un valor menor, que es considerando duraciones más probables, y si considero algo de riesgo, me da 170, ¿no? Tengo dos resultados. ¿Y qué pasa si, igual que en el caso anterior, que el del ejemplo que describimos aquí, que nos pedían un rango, ¿no? ¿Qué pasa si nos dicen acá, oye, calcula, a ver, el tercer caso, te pido que calcules un rango con una estimación al 99%. Calcular el rango de la duración con 99% de probabilidad. Listo. Entonces, para este caso, para calcular el rango de la duración con 99% de probabilidad, necesitamos, ¿qué necesitamos? El valor medio más menos 3 veces la desviación estándar. ¿Tengo el valor medio? Si tengo el valor medio, sería 170. Sería las duraciones PER. Y nos faltaría la desviación estándar. ¿Qué desviación estándar considero? Si tengo todos estos datos de acá. ¿Cuál sería la desviación estándar del proyecto? Entonces necesito encontrar la desviación estándar del proyecto para poder calcular el rango de la duración. Ahora acá les voy a poner lo que ustedes van a hacer. Para calcular la desviación estándar del proyecto, primero debo calcular la suma de varianzas de las actividades de la ruta crítica.
Eso quiere decir que solamente debo considerar para la suma de varianzas las actividades que se encuentren en la ruta crítica. Para este ejemplo, todas las actividades están en ruta crítica. A, B, C y D. Las 4 pertenecen a la ruta crítica. Entonces, la suma de varianzas va a ser igual, sumo todas las varianzas que están acá. Y me da un valor de 101.19. Entonces, como ustedes saben, como ustedes conocen, en esta fórmula de acá, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Si yo tengo que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, entonces la desviación estándar será la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ahora sí, en estadística yo puedo sumar varianzas, no puedo sumar desviaciones. Sí puedo sumar varianzas. Entonces la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de este valor. Este valor vamos a elevarlo a la 0.5 para que sea la raíz cuadrada, nos da 10.059. Ahí está. Listo. Ahora sí tengo mi desviación estándar, que es esta, y ahora sí puedo calcular el rango. El rango sería valor mínimo, el valor mínimo sería 170, que es mi media, mi duración per, menos 3 veces la desviación estándar, ¿no? Y el valor máximo sería mi valor medio más 3 veces mi desviación estándar. Y eso me da 200. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi proyecto se va a estar moviendo entre 139 a 200. En este caso eran horas, ¿no? Horas. O sea, es el rango de duración en el que se va a mover la duración de mi proyecto con 99% de probabilidad. O sea, es muy probable que dure por lo menos, como máximo, perdón, 200 horas. Entonces yo tenía para responder varias cosas acá en base a una sola pregunta, ¿no? Porque no era muy específica. Entonces tengo ese rango. Ustedes también van a encontrar el rango de duración de su cronograma en base a ciertas cuestiones que les voy a pedir, ¿no? Ustedes van a encontrar ese rango. Vayamos al siguiente ejercicio para que se comprenda mejor este tema. Porque es muy importante que se comprenda bien, porque estos ejercicios vienen en la práctica y también en base a estos ejercicios es que ustedes obtienen el concepto para que puedan desarrollar el trabajo. Yo acá he puesto un ejemplo de 4 actividades, pero ustedes tienen su cronograma con 100, 200 actividades, ¿no? Bastantes. Vayamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es de otro proyecto. Vamos a ver. Vamos a analizarlo acá. Tienen este proyecto. Tienen un diagrama de red. Diagrama de red. Nos dicen según PER. Acá sí son específicos y nos dicen qué método voy a usar para hacer el análisis. Acá sí nos dicen qué método usar. Directamente nos dicen según PER, ¿no? Estime la duración de cada una de las actividades. Y también nos dicen según PER cuál es la duración del proyecto.
Además, nos piden cuál es el rango de duración del proyecto con 95% de confianza. Ya, nos piden tres cosas. Entonces, esto que está acá, lo voy a copiar. Necesito hasta acá. Necesito copiar esto para poder desarrollar. Esto lo agrando un poco. También. Ya está. Y por acá voy a copiar lo siguiente. Acá tengo la actividad A, B, C, D, E. Listo. Voy a copiar los valores que están acá. Para es 8, B 14, C 6, D 12 y E 3. Más probable es la del medio. Estos son los valores más probables, lo del medio. Este sería 6, 7, perdón, 7, 4, 4 y 2. Y la optimista es el valor menor, 4, 6, 2, 2 y 1. Listo, ya tengo mis duraciones pesimista, más probable y optimista. Y ahora encuentro la duración PER en base a la fórmula que ya conocemos. En base a esta fórmula que hemos dicho aquí. Pesimista más 4 veces más probable más optimista, todo dividido entre 6. Eso mismo vamos a expresar acá. Pesimista más 4 veces la más probable más la optimista entre 6. ¿Listo? Valor de 6. Todos los valores son redondos. Y ahora la desviación estándar también tenemos la fórmula, ¿no? Pesimista menos optimista entre 6. Seguimos acá. Pesimista menos optimista entre 6. Ya está. Bajamos un poquito los decimales. Y ya tenemos la desviación estándar. ¿Qué más nos falta? Las varianzas, ¿no? Nos faltan las varianzas. Y las varianzas ya saben que es la desviación estándar elevado al cuadrado. O sea, ese es este valor elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya vamos a bajar un poco los decimales y copiamos hacia abajo. Y está. Entonces ya respondí el bloque A. Este sería el bloque A. El A, ¿no? Según PER, estime la duración de las actividades. Acá están las duraciones de las actividades. Ya está. El bloque B. En el bloque B nos piden, según PER, cuál es la duración del proyecto. ¿Cuál es la duración del proyecto según PER? ¿Qué hacen ahora? ¿Suman todas estas actividades y nos da 25? No, no se puede hacer eso acá. ¿Por qué? Porque acá vemos varios caminos. No hay un solo camino. Acá no puedo hacer lo que dice en el ejercicio 1, ¿no? Que yo sumé todas estas duraciones porque todas están en un solo camino. Aquí no pasa eso. Aquí hay varios caminos de inicio a fin. Puedo ir por varios sitios. Entonces tengo que trazar acá primero las rutas, ¿no? ¿Cuántas rutas tengo? ¿Cuántas rutas tengo? Yo planteo la primera ruta. Inicio a fin. Tengo el inicio a y el fin. Después tengo otra ruta que es inicio B de fin. Inicio B, B y vamos al fin. Tengo otra ruta que es inicio B, E y el fin. Inicio B, E y fin. Y tengo una última ruta que es el inicio C y fin.
inicio, C y fin. Entonces tengo 4 rutas. Y cada una de estas rutas tiene su propia duración. ¿Ok? Cada una de estas rutas tiene su propia duración. Como me piden PER, tengo que considerar las duraciones PER. ¿Cuánto es la duración PER de la ruta inicio a fin? Inicio y fin son hitos, por lo tanto tienen duración 0. Solo consideraría la duración de A, que sería 6. Entonces lo jalo acá, sería 6. La ruta inicio B de fin, B más D, ¿no? 8 más 5 sería 13, ¿no? 8 más 5 sería 13. Después tengo la ruta BE fin, la ruta B más C al fin, que vale 10. Y finalmente tengo la ruta inicio C fin, inicio C que vale 4 y al fin. Listo, señores, ya tengo mi duración PER. Tengo mi duración PER. De todas estas, ¿cuál es la duración mayor? Ustedes me dirán 13, ¿no? Entonces, esta es la ruta crítica. Es la ruta de mayor duración. ¿Cuánto es la duración de mi proyecto? 13. Es la respuesta que daría en la B. Según PER, ¿cuál es la duración del proyecto? ¿Cuál es la duración del proyecto? 13, ¿no? Acá no podían obtener ustedes la duración del proyecto sumando todo esto. Les da otro valor, les da 25. ¿Se dan cuenta? Estaría mal. Cuando tienen un cronograma con bastantes rutas, para responder cuál es la duración del proyecto, primero deben saber cuánto es la duración de cada ruta y saber cuál es la mayor. La mayor será la duración del proyecto y por ende será la ruta crítica. Ahora, la pregunta es, ¿en un proyecto puede haber más de una ruta crítica? Sí, puede ser. Es posible. Es posible encontrar a veces proyectos con 2 rutas críticas, con 2 rutas del mismo valor. Es posible, se puede encontrar. Ahora, también es posible que una ruta que no es crítica se pueda transformar en crítica. ¿Ya? Eh, por ejemplo, de todas estas rutas que están acá, ustedes me dirán cuál es la ruta casi crítica. ¿Cuál es la ruta casi crítica? Esta, ¿no? ¿Por qué? Porque es la más cercana a la crítica. ¿Qué pasa con esta ruta? Esta es la ruta casi crítica. ¿Por qué? Porque si esta se mueve un poquito, ya puede llegar a ser crítica. Es decir, si yo me concentro solo en B y D, ¿no? Que son las tareas críticas. B y D para mí son críticas. Solo me concentro en ellas. Me olvido del resto. ¿Y qué pasa si la tarea E se retrasa un poco porque faltó un cargador frontal, se demoró el cargador frontal y de repente pues mi duración se eleva, ¿no? Se eleva de 2 a 8. Entonces aparece una nueva ruta crítica si se dan cuenta, ¿no? Solo porque varió la tarea E. No la tuve en cuenta, no la controlé, no le hice seguimiento. Entonces también por ello es importante que conozcamos cuál es la ruta casi crítica y no perder de vista esa actividad que podría convertirse en crítica, ¿no? Podría. Y podría ser que el proyecto termine con otra ruta crítica. Entonces puede pasar. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces ya respondimos la parte B. Ya respondimos la parte B. Faltaría responder cuál es el rango de duración del proyecto
con 95% de confianza. Entonces, para responder cuál es el rango de duración del proyecto, rango de duración del proyecto con 95% de confianza, también la probabilidad, ¿no? Ya saben que necesitamos, primero necesito encontrar la desviación estándar. ¿Cómo encontramos la desviación estándar? Suma de varianzas, ¿no? La suma de varianzas. ¿Qué varianzas considerar? Acá viene la parte importante. ¿Qué varianzas considero en la suma? ¿La suma de todas las varianzas? No. Solo deben considerar las varianzas que formen parte de la ruta crítica. ¿Ok? A ver. Sí, de todas las actividades que estén en la ruta crítica. Entonces serían las varianzas de B y de D. Entonces acá sumaría las varianzas de B más la varianza de D. Y eso me da 4.75. Acá lo voy a poner, solo se considera la varianza de B más D por ser parte de la ruta crítica. Eso es lo que ustedes tienen que considerar en su proyecto. Si ustedes tienen 200 actividades, no van a sumar las 200 varianzas, sino solo de las actividades que forman parte de la ruta crítica. Solo de ellas. ¿Ya? Listo. Y una vez que ya tengo la suma de las varianzas, recuerdo que la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de este valor será, vamos a elevarlo a la 0.5, ya tengo. Ese es del proyecto, es la desviación estándar del proyecto, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, del proyecto. Es la desviación estándar del proyecto, no es de una actividad. No tengo que sumar a las desviaciones estándar de todos ellos, sino hay que obtener la desviación estándar del proyecto. Y con esto ya puedo calcular mi rango, ya puedo decir cuál es mi valor mínimo, cuál es mi valor máximo. Puedo decir rápidamente cuál es mi valor mínimo y máximo. Recuerden que es 95% de confianza y 95% de confianza está acá en el recuadro rojo, que es la media más 2 veces desviación estándar para el valor máximo y la media menos 2 veces desviación estándar para el valor mínimo. Eso lo consideramos acá. Sería la media. ¿Cuál es la media? 13, ¿no? La media es 13, acuérdense. Menos 2 veces la desviación estándar. Nos da 8.73. Lo voy a dejar ahí en decimales. Más la media. Más 2 veces la desviación estándar. Me da 17.26. Y listo, señores. Ya tengo mis valores. Mis valores que me estaban pidiendo en el problema. Entonces, ustedes así de la misma forma tienen que ir sacando sus valores de acuerdo a lo que tengan de su proyecto. No sé ahorita cuántas actividades tendrá su proyecto y ahí ya iremos conversando los días jueves para que ustedes puedan
ir estimando, ¿no? Ir estimando los valores pesimistas, optimistas, y ir calculando las duraciones PER, y después vamos a ir indicando con qué porcentaje de confianza van a trabajar, si con 95 o con 99. Vamos a ir viendo con qué porcentaje trabajamos, y de acuerdo pues a eso, después vamos a compararlo con el análisis Monte Carlo, que, que básicamente nos va a arrojar una probabilidad y también un impacto para el cronograma, ¿no? Y ya el análisis dinámico lo vamos a hacer con el software Primavera RIX, como les había mencionado. Y, y esto de acá es una presentación del, digamos, del análisis estático. Hemos hecho un análisis estático. Ok, listo. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? ¿Está claro qué es lo que tienen que realizar? Vamos a leer las preguntas. Todo claro. Ya, eso es el problema. Y luego ya tenemos que pasar a la ruta crítica, a explicarles qué es la ruta crítica, y para que ustedes puedan ir ya listando las actividades de su cronograma, ¿no? Eso es lo que teníamos que avanzar hoy. El tema de los dos problemas, les voy a pasar los problemas con su delegada para que ella les pueda compartir, y todos puedan repasarlo después. Los problemas que estoy planteando les van a servir para poder estudiar para la práctica, y lógicamente también les sirve como base para elaborar el trabajo, ¿no? Elaborar el trabajo, encontrar las duraciones, estimar los rangos de los ejemplos, de los cronogramas que ustedes tienen, ¿no? Bien, en la unidad 3 hay más que todo, en la unidad 3, la diapositiva de la unidad 3 es un poquito lo que hemos venido conversando, el tema de las diferencias de alcance de producto, alcance de proyecto, el tema del alcance, definición del alcance, que vamos a ir de repente afinando en la próxima sesión cuando ustedes presenten su WS, ¿no? Ir viendo qué cosas han desarrollado como WS, cómo lo han estructurado, si está todo completo o no, y de esa manera poderlos guiar, ¿no? Ahora, esto de la ruta crítica lo vamos a hacer después, pero quería decirles antes para que no se vayan con la duda. La ruta crítica es la ruta más larga del cronograma. Si ustedes ya tienen su cronograma en el expediente técnico, en la documentación que han encontrado, pueden visualizar ahí cuál es la ruta más larga. Esa es la ruta crítica. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para muchas cosas. No, nos sirve para saber cuánto tiempo dura el proyecto. Es lo más básico, ¿no? También sirve para determinar o ver qué actividades son las críticas, y por lo tanto en dónde debo yo centrar
mis mayores esfuerzos. Pero sin embargo, como les digo, no hay que perder de vista la ruta casi crítica, ¿no? Porque es la que me puede causar problemas si es que se mueve un poquito, de repente aparece otra nueva ruta. También nos sirve mucho para determinar si se presenta algún problema, que necesita atención inmediata, si es que está en la ruta crítica, o si es que es una actividad que no está en la ruta crítica, pues de repente no necesita atención urgente. Si ustedes quieren comprimir un cronograma, quieren achicar el cronograma, tienen que afectar alguna actividad de la ruta crítica. Si afecto reduciendo a una actividad que no forma parte de la ruta crítica, pues la duración del cronograma no se va a mover, ¿no? Necesito achicar a una actividad que pertenezca a la ruta crítica. Recuerden siempre que las actividades que forman parte de la ruta crítica tienen holgura cero, ¿no? No se pueden atrasar, y si se atrasan, pues afectan a, a todo el proyecto, ¿no? Entonces, esos son algunas cositas que hay que tener en cuenta, y para la próxima sesión deberíamos armar nuestros diagramas de red, ¿no? Es un tema que lo voy a dejar para la siguiente sesión, que es un poquito más complicado de explicar, pero que no es difícil, es sencillo, ¿no? ¿Ok? Y la ruta crítica o un cronograma puede mostrar hasta 3 tipos de holgura. ¿Ya? ¿Qué es la holgura? Ustedes me habrán escuchado hablar de la holgura hace un momento, ¿no? La holgura es la flexibilidad del tiempo que una actividad se puede atrasar, ¿no? Eh, es decir, que una actividad se puede mover en el tiempo, ¿no? Afectando o no afectando al total del proyecto. Vamos a definir tres holguras. Primero, la holgura total. La holgura total es la más conocida, ¿no? Cuando uno habla de holgura, generalmente se refiere a la holgura total. ¿Ya? Es la que señala si una actividad se atrasa el fin del proyecto. Esa es la holgura total. Y la holgura libre es la cantidad de tiempo que una actividad se puede atrasar, y con eso retrasa el inicio más temprano de su sucesor, ¿no? De una actividad sucesora, no del proyecto, sino de una actividad sucesora. Y después está la holgura del proyecto. Y la holgura del proyecto es la cantidad que el proyecto se puede atrasar sin retrasar con ello la fecha de entrega, ¿no? La fecha de entrega que te impone el cliente. ¿Cómo está esto? Esto se explica de la siguiente manera, para que se entienda mejor, ¿no? ¿Cómo debería entenderlo esto? Supóngase que el cliente les da un plazo de 365 días para entregar el proyecto. ¿Ok? Y de pronto ustedes hacen su nueva programación, son expertos en Lucajet, son expertos en las Planner, y le bajan esta duración a 340, ¿no? Entonces yo digo a mi equipo de trabajo, el proyecto lo vamos a desarrollar en 340 días. Entonces ustedes acá sí tienen una holgura del proyecto de 25 días. Tienen una holgura del proyecto, que serían 25 días, ¿no? Tienen eso. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahí sí tienen una holgura de 25 días. Esta holgura lógicamente es interna, ¿no? Pero también sucede todo lo contrario. Podría pasar que yo, como sé mi programación, hago mi nueva programación y veo pues que en el cronograma se han equivocado, que no va a demorar 365 días, sino 390 días.
Eso es lo que demora el proyecto. Entonces, yo le diré, oye, cliente, mira, tu proyecto es imposible acabarlo en 360 días. No sé, ya firmamos un contrato, tienes que cumplirlo. Bueno, en ese caso, como ya sé que mi programa me manda 390 días, me voy a pasar. Ahí ya tengo una holgura de menos 25 días. Menos 25 días. En este caso, es una holgura negativa. ¿Pueden haber holguras negativas? Sí, como este caso, ¿no? Que tengo una holgura negativa. Es decir, estoy por encima ya de la duración prevista. No, es holgura negativa. Puede existir. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Puede haber holgura positiva, holgura negativa. Listo, señores. Hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Les voy a pasar a través del delegado el, el Excel con los ejercicios y también con los ejemplos que les había prometido para que les pueda compartir a todos ustedes con la delegada, ¿no? Silvana. En el curso anterior, la sección anterior, tengo un delegado. Entonces, en este momento le estoy pasando a Silvana los ejercicios que hemos desarrollado en Excel para que les pueda compartir a ustedes. Y por ahí algún enunciado del alcance, el WS que les había indicado que les iba a compartir, también se los estoy pasando. ¿Ok? Listo, señores. No sé si tengan preguntas finales. Preguntas finales, señores. Ya está. Ya lo tiene Silvana el material que les iba a compartir. Ahí se lo van pidiendo por el WhatsApp para que les pueda pasar. Para el próximo jueves, a ustedes les toca el jueves en la mañana. Sí, tenemos la revisión de interesados y los organigramas. Así es. Muy bien, Giancarlos. Todos esos entregables son para el jueves. Gracias, señores. Nos vemos próximo jueves. Que descansen. Sí, solo los 6 puntos.